Estamos ya con nuestro panel de este día miércoles. Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Buenos días, Alberto. ¿Cómo están? Y también Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están tus hijos? ¿A qué se pronuncian? Porque ellos son parte de este panel. Así que bienvenidos sean, Alberto. ¿Qué tal, Fernando? Sí, los tengo. Están justamente acá de escuchar a uno. Sí, no, pero ellos son, pero lo que todo el mundo espera este día miércoles en la Radio La Clave. Sí, no, y tengo el más chico, lo tengo con un jugo para que no moleste, pero está ahí subiéndose por todo. Oye, estaba viendo y conversaba, lo planteé en el segmento anterior, el IMASEC del mes anterior, que llega a menos 15,3. Yo siempre se me quedó en la cabeza ese menos 14,1 del año 82, que era una cosa que desplomaba aparentemente casi todo. Y este menos 15,3, yo tengo la impresión que va a empujar una vez más que el tema económico, ojalá que esta vez de mejor manera que la otra vez, con la apertura de los malls y todo lo demás, el tema económico pueda ser discutido en términos proyectivos, si tú quieres, Alberto. Sí, yo creo que, bueno, el gran tema es que la solución no puede ser buscar soluciones que son de mitigación. Cuando estás hablando de cifras de esa naturaleza, claro, uno dice, en la economía chilena el consumo siempre crece mucho más que el crecimiento y por tanto se suele usar como un mecanismo de empuje. Pero ese mecanismo de empuje está basado en una serie de premisas, entre las cuales está en la operación con el endeudamiento, con un conjunto de variables que hoy día son más ácidas incluso que antes. Por tanto, lo que corresponde es empezar a pensar cómo vamos a lograr generar una economía que, respondiendo a las necesidades y también a la actualidad de lo que significan los procesos económicos en el mundo, o sea, todo lo que está cambiando, todo lo que está pasando requiere que haya una economía que esté vinculada a ello. Y esto es desgraciadamente, porque se da a partir de una desgracia que es el hecho de esta cifra, el crecimiento, el decrecimiento, tenemos la oportunidad de entonces decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer de aquí a 10, 15, 20 años? Porque igual, a ver, una cosa que es importante decir, el coronavirus nos esconde un fenómeno estructural. El informe económico de Naciones Unidas del año pasado establece con total claridad de que el 2020 va a haber recesión mundial. Por lo tanto, esta recesión, no de este tamaño naturalmente, iba a ocurrir, iba a ser muy grande, sí, no iba a ser ninguna broma. Lo que pasa es que naturalmente si uno a eso le suma el hecho del confinamiento y el cierre de mercado y la exclusiva orientación a ciertos productos, bueno, naturalmente eso es más catastrófico, pero estamos hablando de un año donde esto de alguna manera iba a ocurrir. Claro, eso estaba asociado, ¿te acuerdas?, a fenómenos como la guerra comercial. Tenía el problema de cambio climático asociado también, en fin, un montón de cambios que había que hacer. Y variables estructurales que daban la impresión de que en el fondo hay una cosa que es interesante. Si tú te fijas, la crisis del 2008 es la primera crisis grande de la historia. Si uno cuenta la del 29, la del 73 y la del 2008, la primera crisis grande que no tuvo una respuesta política radical, o sea, que no cambió radicalmente las cosas. Y hay muchos que piensan en distintas partes del mundo que efectivamente entonces la crisis del 2020 era una especie de continuación, dado que no se habían tomado las medidas de la crisis del 2008. Y eso también es un asunto bastante razonable. Entonces, estamos frente a un desafío mayor y empezar a pensar de que vamos a abrir los malls, que eso va a resolver el problema, es bien absurdo, que hay que entrar a discutir cosas bastante más complejas. No nos olvidemos lo que gastó Chile en términos de PIB para la crisis que tú mencionabas del 82. Estamos hablando de un gasto del PIB del 30-40%. Pancho. Sí, bueno, y a ese número del IMASEC del 15,3 tenemos que sumarle la tasa de desempleo de ayer, que llega casi al 12%, la pérdida de casi 1,5 millones de empleos, si contamos
además los que están suspendidos, que podría subir considerablemente, lo que hace toda una situación que nos obliga a replantearnos, como dice Alberto, qué modelo económico vamos a tener, porque tampoco podemos basar todo en el servicio. Si sabemos que la actividad minera no decayó, es decir, de acuerdo al Banco Central, incluso creció un 1,7% en el mes de mayo respecto al año anterior. Ahí hay un foco que poner, pero si uno analiza las cifras mundiales, el FMI habla de 4,6 de contracción de la economía mundial global este año, pues revisó la cifra a la baja hace unos días, y en la de Asia solamente un 1,6. En Chile estamos con 14,1 en mayo y en abril, y ahora 15,3, y es probable que la de junio sea similar. Recordemos que todas las expectativas decían, y los expertos hablaban de que este iba a ser entre 15 y el 18, la caída, y que además todavía el Banco Central nos dice, ojo, que por la situación en que estamos, tampoco podemos decir que este número es definitivo, hay que corregirlo en las próximas semanas, de acuerdo a los datos que vayan ingresando y que se vayan analizando más seriamente. Es decir, estamos en una situación extremadamente complicada. Los españoles están resolviendo esto al estilo de un nuevo pacto, que es el Pacto de la Moncloa, que tiene que ver, están recurriendo a ese. Bueno, nosotros tenemos que pensar también en un pacto de similares características, de manera que toda esta cifra que nos están golpeando fuertemente, y que es la realidad, que cuando la llevamos a la calle es miles y miles y miles de personas que hoy están desempleadas, que necesitan apoyo, pero que no pueden vivir de un salario de emergencia todo el tiempo, en una situación que además todavía, si bien hay, como ya no me acuerdo la última palabra que usó el ministro París, pero sigamos hablando de esta leve mejoría o tendencia a la baja en los contagios, nos podría hacer pensar salir del desconfinamiento dentro de quizás un mes y medio, con ciertas características. Por lo tanto, esto se va a alargar, y estas cifras nos obligan a repensar todo nuestro modelo. Octubre nos había planteado ya un camino, nos decía, oigan, ¿saben qué? Aquí hay una crisis política que la podemos resolver a través de un plebiscito. Bueno, tenemos que ver el modelo de desarrollo de una sociedad que efectivamente está basada en aspectos de materia prima, con algunos elementos interesantes, pero demasiado servicio. Los servicios hoy día también se van a cortar, porque un ingreso importante del turismo no va a venir, y muchas cosas que la sociedad le había planteado, esto de muchos restaurantes, mucha comida rápida, mucho etcétera, eso también es un elemento que lo vamos a tener que revisar. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay algunos que ya se están moviendo. Vemos que Cencosud lo hizo, empezó a cerrar locales en Perú, rediseñar su estrategia respecto a Almacenes París con Johnson. Es decir, hay elementos que uno dice, bueno, aquí se están achicando y viendo cómo van a enfrentar este nuevo mundo. Bueno, el tema es cómo lo vamos a enfrentar como sociedad. Sí, bueno, aquí yo puse el tema, Alberto y Pancho, porque creo que este es pero un estímulo que eventualmente va a generar que esa división que se ha tenido y que de repente se lubrica un poco, Pancho y Alberto, entre aquellos que consideran que la economía es lo más trascendental a cuidar, y que las personas, pero hagan lo que haya que hacer, pero no nos vayamos a dejar la economía, van a anclarse de esta situación para resurgir, y creo que hay suficientes frases, de esas frases que van a quedar para la historia en los últimos 20 o 30 días de empresarios, dirigentes de gremio, que estaban, no te digo que estaban buscando una cifra que les dé una excusa para cambiar las prioridades hacia la parte económica, pero creo que esto va a empujar en ese sentido. Sí, es cierto. Yo creo que es algo que el volver a tomar el cafecito, a comer empanada, puede ser importante, pero yo creo que los elementos que han aparecido en el último tiempo, esto que estamos viviendo en Calama, la situación de Codelco obligada a cerrar, es decir, si apuramos el retorno y no lo hacemos, leía los espacios públicos y estos 5 o 6 pasos que hay que tomar en consideración, pero además con todos los actores encima de la mesa para que no cometamos errores.
salir del confinamiento apresuradamente porque creemos que debemos salvar la economía nos puede llevar a una situación aún peor a la que vivíamos antes. Sí. Todos saben, y la historia lo dice, que los rebrotes son más complicados. Nosotros tenemos demasiados casos activos y a veces unos súper activos, como sería el caso del senador Osandón. Por lo tanto, con estas muestras, creo que lo más prudente es convocar a expertos, hacer un cronograma que no se base tanto en estas cifras, sino en una realidad de una pandemia muy complicada, y salgamos de poquito. Ya, Alberto. Sí, una cosa que creo que es importante de lo que dice Pancho es que en el fondo aquí hay una necesidad de cuadrar el círculo, ¿sí? Eso está claro. Nadie dice que uno tenga que sacrificar por completo las variables económicas, porque de hecho eso en la práctica, claro, tú puedes salvar a la gente del COVID-19, pero en la práctica cada vez que cae un punto del PIB también hay gente que muere estructuralmente en los países que podría haber vivido en términos estadísticos respecto a lo que es una situación entonces de mayor normalidad. Y eso es así, y además la sostenibilidad del aparato de Estado, cuando tú tienes recaudación fiscal, se hace mínima, y por tanto tampoco es real pensar que uno puede estar con la economía destruyéndose sin hacer nada, y que el Estado la cubra, porque el Estado también vive de la economía, eso está también claro. Entonces, dicho eso, el punto es cómo se hacen las dos cosas, y eso es lo que uno echa de menos, que en el fondo no haya un esfuerzo. Eso no es nada de fácil, naturalmente, obviamente no es nada de fácil, pero uno echa de menos que no haya un esfuerzo para ver cómo se logra hacer ambas cosas al mismo tiempo, o incluso encontrar las oportunidades. O sea, nosotros tenemos en Chile, en el área de la biología, por ejemplo, excelentes científicos. Llama la atención que Chile no se haya... está bien que Chile se ofrezca como país para probar las vacunas, pero llama la atención de que no intentemos avanzar también entrar en ámbitos de la economía como esos, la creación de insumos médicos o de vacunas, la posibilidad de desarrollar una incipiente industria que nos autoabastezca, dado que han surgido fenómenos como el proteccionismo respecto a ese tipo de materiales. O sea, en fin, hay una serie de cosas que hay que explorar y que da la impresión de que frente a las cuales estamos meramente reaccionando o haciendo un poquito de propaganda y nada más. Sí, el tema es complejo porque nosotros ya somos relativamente viejitos como para cachar que sabemos cuando un tema económico está muy fuerte en un país como Chile, con la lógica, si tú quieres, súper inclinada hacia la parte económica que tiene este modelo chileno, que de pronto... y yo espero que no ocurra en este caso, que haya que se mantengan todos los esfuerzos que se estén haciendo en términos sanitarios, pero aclarar y limpiar toda la pandemia, porque el riesgo, cuando uno tiene unas cifras muy malas, es que uno considere o se ponga creativo para tratar de buscar formas en que eventualmente se pueda volver a la actividad normal, y terminas con Djokovic contagiado, y terminas con malls que se tienen que cerrar, en fin. Así que mejor mirarlo con mucho detenimiento lo que está pasando en ese sentido. Sí, yo creo que... perdón, Alberto. No, sí, yo creo que evidentemente a ver, aquí la creatividad tiene que estar para ciertas dimensiones, y para las otras están las fórmulas probadas. Allí donde están las vidas en juego, hay cosas que ya se saben y que se pueden aplicar. ¿Y qué tanto de eso, Alberto, perdona, una pregunta a ti y a Pancho, ¿y qué tanto de eso puede incluir el que uno imagine, mira la tontera que voy a decir, en que uno imagine situaciones donde Chile debiera incursionar en términos tecnológicos, debiera incursionar en términos de valor agregado, que tanto tiempo decimos que podemos hacerlo y no tenemos la excusa para hacerlo, porque siempre hay algo que se está moviendo, y ahora que no se están moviendo las cosas, eventualmente sería una manera de poder incursionar en aquello, ¿no? O sea, yo creo que sí, ese es el gran tema, que en el fondo tenemos también, esto también es una oportunidad bien vestida de negro, pero una oportunidad en el sentido de poder decir, ya saben que
hay cosas que normalmente no podríamos hacer porque cuesta mucho dinero hacerlas, porque hay decrecimiento económico cuando se hacen, pero que ahora podemos hacerle y nos puede servir para poder alinearnos con los procesos mundiales en los cuales nosotros estamos bastante desajustados. Chile es un país que tiene una economía que ha sido respetada mundialmente, tiene una serie de datos más o menos buenos, pero cuando uno mira las cosas más estructurales no se ve tan bonito. Entonces esa articulación con la nueva economía, por ejemplo, economía verde, con la economía digital, esa articulación es muy deficiente, y en ese sentido es donde uno ve una oportunidad. Pero para eso, Alberto, hay que sacarse el velo ese de que llegamos tarde al mundo, en el sentido de que nuestra posición es la exportación de materias primas y otorgar servicios. Y ese es un elemento fundamental. Si no entendemos que podemos darle valor agregado a algo y buscar nuestro nicho de desarrollo, ya sea lo que tú planteas, por ejemplo, sabemos que el desierto de Atacama requiere, por la característica del sol, un tipo de pantalla solar para la captación de la energía, que debe ser muy potente, y estuvimos en algún momento a punto de hacerlo, uno que duraba 4 o 5 veces más que la que hacen los canadienses, lo que hacen los asiáticos. Eso se paró. Ahí tenemos un elemento, pero para eso tiene que haber un Estado que se involucre en el tema, las subvenciones correctas, seguir apuntalando ese tipo de industria, y eso es lo que generalmente no nos ocurre. Es decir, tenemos un empresariado que generalmente lo que hace es terminar exportando materias primas, y cuando puede además rápidamente vende su emprendimiento. En ese marco yo creo que si no tenemos un Estado que dice, bueno, ¿a dónde apuntamos los recursos? Yo creo que hay momentos en la historia de los países en los cuales los fondos, las reservas, las posibilidades de endeudarse te permiten pensar en el futuro. Es como una familia que en un determinado momento dice, ¿cómo salimos de esto? Y hoy muchas familias lo están viviendo. Dicen, ¿cómo me reconvierto? ¿Cómo perdí la pega? ¿Cómo empiezo a hacer algo que me permita ganarme la vida a partir de la próxima semana? El otro día leí una encuesta, no sé si era cierta o no, pero decían que cerca de un 43% de las personas se han reconvertido. Bueno, lo mismo tenemos que pensar en el país, cómo reconvertimos ciertas actividades o cómo ideamos nuevas actividades que nos permitan entrar al mundo de una manera distinta con productos que nosotros tengamos preferencia. Pero para eso que necesitamos capital, desarrollo, voluntad y la idea de que podemos hacerlo, y no esto de seguir que tenemos la mano de obra cara, que hay mucha regulación, entonces que sigamos exportando arándanos. Claro, y hay lo que tú dices en ese sentido, por ejemplo, tiene que ver con que no significa que todas las ideas que se ocurran sean buenas, sino lo que significa es que todas las ideas que se ocurran tienen que ser estudiadas. Es simplemente eso. O sea, en su momento, ahora andan todos diciendo que es posible que el cobre tenga una pequeña alza, porque ya ha tenido alzas, pero otra porque podría establecerse la moda a nivel mundial de que se hagan muchos productos, insumos para el hogar que son antibacterianos basados en cobre. ¿Ya? Bueno, porque Chile no está estudiando, insisto, no digo que efectivamente sea un gran negocio, hay que mirarlo, pero efectivamente porque Chile no está estudiando la posibilidad de hacer muebles de cocina, la posibilidad de hacer una serie de cosas que pudieran tener entonces mañana alguna clase pudieran redituar, porque claro, uno después, no, pero es que lo tienen que hacer privado. Bueno, si quieren que lo hagan privado, si aquí en Chile también se han hecho cosas así, todos los estudios para la salmonicultura se hicieron desde el Estado, y desde allí luego los privados utilizaron ese conocimiento para desarrollar la industria. O sea, no son cosas tan locas, y pasan en todas partes. La cantidad de apoyo estratégico que da el Estado norteamericano a las grandes corporaciones de ellos también es muy relevante. Son cosas que están sobre la mesa. Entonces, mínimo uno dice que cuando uno les diga, oiga, y han pensado en esto, no te digan sí hemos pensado, te digan sí tenemos un informe mínimo, algo así. Claro, ahí como nunca Corfo debe jugar un rol fundamental. Corfo, el Banco Estado, y una serie de otras variantes, incluso las propias grandes industrias nacionales que se tienen. Codelco tiene, pero me imagino, montones de planes sobre lo que debe ser la minería a futuro, que eventualmente por el tráfago de la máquina diaria de pronto no salen o se posponen.
Y esa situación que a nosotros nos encanta posponer porque estamos posponer cosas que parecen importantes o que decimos que son importantes porque mientras tanto hay algo que nos está ocupando. Bueno, aprovechemos el momento en que las cosas están relativamente detenidas en todo el mundo y por lo tanto nadie puede obtener una ventaja muy significativa respecto de ti en las situaciones de competencia. Exactamente. Sí, y además volver a mirar al barrio, es decir, todo lo que pasa en América Latina nos concierne, y ahí hay un mercado que nos hace crecer, porque obviamente que todo lo demás va a ser más difícil. Hoy día va a ser más difícil turistear a Europa, entonces nuestro mercado obviamente que va a ser el latinoamericano en ese servicio, y respecto a las otras cosas también podemos ver con los países vecinos cuáles son las cosas en las que nos complementamos y efectivamente empezar a producir ese tipo de cuestiones. Yo creo que es fundamental hoy día rebarajar el naipe mundial de los grandes acuerdos comerciales que nos permitían mirar más allá, porque muchas veces van a estar muy cerradas las fronteras a nuevos productos. Yo creo que todos los países están pensando cómo nos reconvertimos, cómo hacemos las cosas, cómo empezamos a fabricar insumos médicos, cómo generamos fábricas de ventiladores mecánicos, cómo arreglamos los hospitales, cómo mejoramos. Están todos más o menos en la misma, entonces también tenemos que buscar en eso cómo nos orientamos nosotros hacia ahí y cuál va a ser nuestro mercado, porque no todos los mercados van a estar tan abiertos como lo estaban antes. Ahora, Alberto, en esa dimensión de lo que estamos hablando, ¿es pura voluntad política? Tú necesitas sin duda un liderazgo que apunte a una dirección y ponga los esfuerzos, los recursos, las convocatorias detrás, digamos. Pero ¿es pura voluntad política? ¿Necesitas algo más? No, yo creo que se requiere, aparte de la voluntad política, tiene que haber un poquito de base, digámoslo así, de base cultural, de orientación cultural de parte de las élites. ¿Sí? Las élites que son rentistas, que no están acostumbradas a la innovación, son refractarias a ello porque evidentemente son otros los actores que crecerían en un escenario de mayor innovación. O sea, aquí tenemos también digámoslo con claridad, no digamos que nuestro sistema fomentó la competencia, pero no necesariamente una competencia basada en el otro concepto de competencia, que son las capacidades, los méritos, todo eso más bien fue un discurso más que una realidad. Entonces, da la impresión de que efectivamente necesitamos algo más que la voluntad política de ciertos actores, que yo creo que tampoco es muy clara. Como que la voluntad la tienen, pero mirando para el costado a ver si algún experto, algún técnico o alguien que más o menos está asociado al modelo que hemos tenido por tantos años, diga si está bien o está mal pensar una cosa así, si es parte de la herejía existente o si es algo que puede ser aceptable. Voluntad política y liderazgo, Fernando. Yo creo que ahí ese es el punto. Sí, ese es el punto. Liderazgo con credibilidad. Ese es el elemento central. Porque si no lo tenemos, nadie sigue directrices. Lo vemos con la cuarentena y lo vemos con la economía del país y lo vamos a seguir viendo. Yo creo que acá lo que se requiere efectivamente en este rebaraje de naipe es también encontrar aquellos liderazgos que conduzcan al país con una lógica de no rentista, no inmediata, no al corto plazo, no pensando en el IMASEC del próximo mes, sino pensando en los próximos 20 años, y ahí efectivamente se requiere de liderazgo. Sí, no sé cuál va a ser el tenor de lo que se discuta a partir de estas cifras de desempleo y de la caída del IMASEC, pero lo que sí creo es que van a haber países, sin duda, van a haber países que van a aprovechar esta situación para hacerle un upgrade a su sistema en términos de las cosas que no podían hacer porque estaban ataviados probablemente en el día a día. Y la pandemia te da la oportunidad de que tú mires áreas donde te gustaría que en 15 o 20 años más fueran de otra manera, y ahora tienes la posibilidad de hacerlo. Y nadie te va a sacar demasiada ventaja porque están todos en lo mismo. Exactamente. Es que mira, es que hay un punto, por ejemplo, que hay un fenómeno que es súper simple y que es súper estructural, que ha pasado en los últimos años y que con la pandemia los chinos lo han trabajado de manera súper interesante. Lo que pasó en los últimos años es que de modo
de modo muy, muy sorprendente, de pronto Estados Unidos perdió la capacidad de tener la moneda exclusiva con la que se compraba el grueso del petróleo mundial. O sea, para comprar petróleo en el Medio Oriente, para decirlo simple, había que ir con dólares, no se aceptaban otras monedas. En algún momento los rusos obtienen la posibilidad de comprar, China también, y qué sé yo. Y asociado a esto, los chinos durante la pandemia hacen una jugada súper interesante, y es que sacan una moneda digital. Una moneda digital, no una criptomoneda, una moneda digital asociada al Banco Central, es decir, sí, efectivamente es la réplica digital de su moneda material. ¿Ya? Y esa moneda digital básicamente la están usando para transacciones globales, como la compra de combustible o las ventas de combustible, en fin, y empiezan a operar con ella y la empiezan a fortalecer. Bueno, esa acción es súper importante porque empieza a mostrar una especie de dualidad. O sea, cuando uno piensa por qué los norteamericanos en su momento sacaron una segunda bolsa de comercio y no metieron los temas digitales en la misma bolsa de comercio, es porque probablemente ellos entienden que la digitalización en algún momento va a afectar a las otras formas de economía y por lo tanto quieren tener claro cuánto crece uno y cuánto baja la otra en un momento determinado. Ese tipo de mirada estratégica es la que uno echa de menos respecto a decir, bueno, qué variables hay que mover, qué piezas del tablero hay que mover, que tal vez no son muy espectaculares, ni van a generar votos, ni nada, pero que son piezas súper importantes que revelan que hay una reflexión estratégica sobre la situación. Sí, tiene razón, pero por eso te digo, es un momento donde no sé si es que existen los ojos mirando esto, o la disposición a aprovechar esto, pero probablemente el momento es este. Donde tú estás obligadamente parado y por lo tanto no solamente tienes a gente competente y creciente enfrentando el tema sanitario, pero en términos económicos de repente habría que hacer lo mismo. Sí, y es cuando son los momentos, Fernando, en que se requiere pedir ayuda, porque el Ejecutivo efectivamente está muy comprometido, exacto, está ejecutando, está metido en todo esto, apagando incendios, en una situación bastante complicada. No jodía, sí. Entonces tienes que abrir el juego para que entren a participar todos aquellos que pueden aportar algo. Y en eso es donde se nota más el liderazgo. Es decir, el liderazgo no es solo encerrarse en sí mismo y decirle de hecho para adelante, sino es como entre todos busca una respuesta a una situación que es complicada. Ahora, ¿quién lo está haciendo? Hay países donde se está viendo esto, sí, hay algunos que lo están haciendo. Hay que buscar fórmulas y esperamos que se den. Ahora, estas cifras nos van a seguir golpeando en las próximos días. Durante otro rato, sí. Lo que no tenemos que hacer es desesperarnos con ellas. No salir a las tontas y locas a enfrentar la crisis económica con una pandemia que todavía no está controlada. Mientras tanto pensemos, tenemos harto tiempo eso y lo podemos hacer. Usemos, como decía Hércules Poirot, la materia gris. Gracias, Alberto, y gracias también a ti, Pancho. Cuídense. Un abrazo igualmente. Saludos. Chao, Pancho, que esté bien. Chao, Alberto. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.